Hola, ¿qué tal amigos de Accesible? Estamos de vuelta en esta tercera temporada y hoy volvemos al origen. Estamos aquí en Radial 3.14 con una sorpresa, con Quique Vázquez. Pero antes de empezar la plática con Quique, quiero recordarles que nos sigan en todas nuestras plataformas: Universal Sónica, Morelos TV y por supuesto Radial 3.14. Quique, es un gusto tenerte para Accesible. Muchas gracias. Siempre me ha importado mucho ocupar estos espacios y platicar. Es un honor estar acá. Y pues para comenzar, a mí siempre me gusta como dejar claro quién es la persona que estoy entrevistando, pero que esa persona diga lo importante. ¿Quién es Quique Vázquez? Eso está muy complicado. Bueno, si pudiera describirme de una forma corta, diría que soy una persona apasionada en todo lo que hago. Soy psicólogo, soy comediante, ahora soy actor. De repente escribo, y todas las cosas las hago con mucho interés y con mucha pasión. Creo que eso es lo que yo diría que me caracteriza. Sí. Querido auditorio, no les quiero spoilear más, pero Quique y yo compartimos la parálisis cerebral, entonces ahora sí que va a ser una plática súper interesante porque hay cosas que compartimos, hay cosas bien diferentes, pero que a fin de cuentas hacen lo que queremos hacer en este espacio, dar una voz con un eco potente. Y pues ya vamos a empezar porque el tiempo apremia. Súper. A ver, ¿cómo fue tu infancia? Porque generalmente cuando hablamos con una persona con discapacidad se piensa que es una tragedia y a veces no es así o no todo es así. No, de hecho mi infancia fue muy feliz. O sea, en realidad como que mis papás entendieron muy rápido de qué va la parálisis cerebral y al asumirlo rápido, no sé si ellos de manera más íntima lo vivieron diferente, pero yo como niño no lo viví tan trágico como suelen pintarlo. O sea, sí hay cosas muy diferentes, como el hecho de vivir la mitad de tu infancia en rehabilitaciones y hospitales y así, pero pues yo lo consideraba como el equivalente a cuando llevas un niño a un parque. O sea, en realidad muchas de mis amistades fueron en hospitales y en centros de rehabilitación, entonces yo no lo recuerdo como una etapa difícil o como una etapa triste o trágica. Para mí fue muy... yo lo recuerdo con mucho cariño porque además mis papás, al tener esta flexibilidad, como que entendieron de, pues si no juegas fútbol, pues te gusta cantar o te gustan los videojuegos o harás otras cosas. Y eso, a querer o no, creo que instaló una conciencia en mí de que yo soy como cualquier otra persona y que me interesan las mismas cosas que otros niños, y eso me ayudó mucho como a entender muchas cosas, aunque sí de niño hacía pues estas preguntas difíciles para los adultos de cuándo me va a tocar correr o cuándo me va a tocar caminar o cuándo me va a tocar jugar fútbol y así. Pero creo que el problema es que la gente entiende estas preguntas como un sinónimo de tragedia y no como una curiosidad genuina de un niño que tiene un cuerpo distinto. Entonces mis papás creo que lo supieron manejar muy bien y me dijeron pues cuando toque. O sea, la mayoría de los niños es hasta cierta edad, pero contigo no se sabe. Entonces no te puedo decir ni sí ni no, pero te puedo decir que a lo mejor te lleva más tiempo, o a lo mejor no sucede, pero habrá que esperar y tener paciencia. Y creo que esto de la paciencia y de encontrar la manera propia de hacer las cosas fue algo que mis papás desde muy niño me instalaron. Entonces, pues sí, al final, desde niño recuerdo hacerme de herramientas para hacer las cosas que otros niños podían hacer y yo no. Y eso también ayudó a que yo desde muy niño tuviera herramientas que otros niños no tenían. Yo me acuerdo que de niño siempre me ha gustado escribir cosas. Creo que al menos de mi generación yo recuerdo haber sido de los pocos niños en ese entonces que llevaba un diario.
y a mí me gustaba mucho escribir cosas que pensaba, escribía poemas en ese momento, escribía cosillas, ¿no? En mis libretitas, pues porque en realidad era algo que me entretenía hacer. Entonces cuando hacían concursos de poesía o de oratoria o de cuentos o lo que sea, siempre ganaba yo, pero era porque pues yo escribía todo el perro tiempo. Entonces al final recuerdo mi infancia con mucho cariño. Tuve la fortuna de también estar rodeado de personas que más allá de la crueldad o más allá de la discriminación, que es muy común, hubo mucha curiosidad alrededor, y creo que eso es bueno. O sea, cuando la gente se te acerca con curiosidad y das una respuesta certera de lo que estás preguntando, y creo que se satisfacen esas dudas y pasamos al siguiente paso, que es, pues quiero conocer a este niño. Entonces sí, me recuerdo como un niño con muchos amigos. O sea, la neta es que fue una etapa muy, muy linda. ¿Y cómo fue que entraste a esta serie que ya hablaremos más adelante, Ojitos de Huevo? Porque de pronto parece, yo no sé si tengas tú esa misma percepción, pero las personas con discapacidad son muy pocas las que llegan a acceder a espacios ya sea de radio, de televisión. Entonces los que llegan son contadísimos, y te pregunto esto porque esta experiencia debió marcar un antes y un después, porque tú tienes la capacidad, a lo mejor con la serie y ahora con todas tus redes, de hacer este eco potente que tanto mencionamos en este programa, porque siempre lo digo, las personas con discapacidad que puedan hablar y puedan, digamos, aislar todo este discurso por el que estamos peleando, tenemos esa responsabilidad para los que no. Entonces, de alguna forma, ¿cómo se da este proceso? Y a lo mejor, ¿cómo se da este cambio en ti de ser, pues no quiero decir rockstar, pero sí, porque me ha tocado ver un montón de comentarios hacia tu persona y hacia tu actuación, que me parece muy genuina. Pero ¿cómo se da este cambio o esta llegada a la serie Ojitos de Huevo? Creo que es un cúmulo de cosas. Yo ya llevo 9 años en la comedia haciendo stand-up, y desde el 2012 estoy metido en el activismo de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, para mí ya era, o sea, es imposible pensarme fuera o sea, para mí es imposible ocupar un espacio y no traer a la mesa el tema de la discapacidad vista desde el modelo social. Y el stand-up, mucho de mi stand-up está basado en eso. Más allá de los clichés, en cambiar la perspectiva, la manera de ver la discapacidad. Y entonces, cuando llega Ojitos de Huevo, que además llega de una manera muy fortuita, o sea, yo ni siquiera estaba buscando formar parte de ninguna serie ni nada. A mí literalmente mi manager me llamó y me dijo, están buscando un actor con parálisis cerebral para una serie, o sea, así. Y me dijo, pues tú eres comediante y tienes parálisis cerebral, pues haz el casting y qué tal que te quedas. Y pues me mandan la escena con la cual me hacen el casting, y cuando la leo me doy cuenta de que es algo que a mí me había pasado con Alexis en algún momento de la vida. Y pues estudié y repasé mis líneas y todo. Me acuerdo que íbamos a final de la pandemia y el casting se hizo por Zoom. Yo estaba nerviosísimo. Entonces hice el casting y me acuerdo que estaba el productor ejecutivo, el director, el guionista principal y Alexis para dar réplica. Y cuando hicimos la escena, me acuerdo mucho de las palabras del director, porque cuando lo vio me dijo, es que es este güey. O sea, no hay que buscar más, es este güey, lo entiende perfecto, tiene buen ritmo, bla, bla, bla. Yo creo que el director no sabía que Alexis y yo nos conocíamos desde antes. Entonces, hago la escena, me quedo, y cuando me quedo, cae en mí irremediablemente una responsabilidad muy fuerte en mis hombros, porque cuando me quedo y ya me cuentan de qué va la serie y todo, yo pensé que creo, espero no equivocarme, pero hasta donde yo sé, es la primera serie en todo México
que 2 personas con discapacidad son los protagonistas de la serie. Entonces, cuando yo caigo en cuenta de eso, en mis hombros cae esta responsabilidad de hacer una representación de la discapacidad que vaya más allá del discurso lastimero y de estas fantasías trágicas que la gente suele hacerse con respecto de la discapacidad, y que también quería hacer una representación que fuera más allá de la burla de mi propia condición, que tampoco es algo que yo haga en mi stand-up. O sea, mucha gente tiende a generalizar mi trabajo. Generalmente esa gente no ha visto mi show, que dice, es que esta persona ha hecho comedia de su condición, y yo, no te has parado a verme en el stand-up, no te has parado a escuchar lo que digo, porque en realidad meto mucho este discurso del modelo social en mi stand-up. Y entonces, cuando me llega la serie, yo lo que pienso es, no quiero caer jamás en esta onda trágica, no quiero caer jamás en esta onda de la sorna y de la burla hacia la discapacidad, que cabe aclarar que cuando yo llegué había mucho de eso en el guión. Entonces, cuando vi eso en el guión, había una responsabilidad en mí de sentarme con los guionistas y de decir, la están cagando. Y fíjate que es bien importante lo que dices. Uno, el sentido del humor, porque a mí me pasa mucho que con otra persona con discapacidad nos llevamos súper pesado, pero súper pesado. Hasta nos llamamos choquitos. Ajá. Y entonces de pronto, cuando otra persona que no tiene discapacidad ve que te llevas tan pesado, cree que se puede meter como en esa dinámica. Y dices, no, espérate. O sea, como que no te metas porque tú no sabes lo que es vivir. O sea, nos podemos burlar entre nosotros, pero tú tenos respeto, y si te incluimos, pues ya entrale a la carrilla. Ajá. Sí. Pero es que, ¿sabes qué? Siento que esto pasa porque la gente no entiende el tema de la discapacidad como un rollo comunitario y como un rollo identitario, no lo entiende. Yo podría hacer el paralelismo tal cual con la comunidad LGBT, que se pueden hablar de zorra, jota y bla, 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 pero es jerga dentro de la comunidad LGBT, que entre ellos se hablan así, y que si ellos te dan cabida, tú juegas en la carrilla, pero es porque se entiende a la comunidad LGBT como una comunidad, como un grupo de gente, pero a la banda disca no nos entienden así, no nos entienden como parte de un colectivo, como parte de una comunidad con las mismas reglas que cualquier comunidad tiene. Y creo que eso pasa mucho. O sea, la gente hegemónica que suele ver a personas con discapacidad hablarse en este tono y en estos términos, se suele espantar mucho y suele decir, se lleva pesado, pero porque le cuesta trabajo entender que es una cuestión de identidad. O sea, tú y yo nos entendemos porque sabemos cómo es que vemos la vida a los paralizos, pues, y qué es lo que nos pasa a los paralizos, pues. Tenemos esta cuestión en común que podemos compartir como una cuestión identitaria y como una cuestión de comunidad, pero la gente no lo entiende. La gente suele entender que estamos enfermitos de algo y que no deberíamos burlarnos de la enfermedad. Es como burlarnos de alguien con cáncer, y pues no va por ahí, porque a nosotros no se nos va a curar la parálisis cerebral, no se nos va a quitar la parálisis cerebral. Es parte de quien somos. Y vamos a ser así siempre, y de pronto parece que el discurso de la sociedad o parte de la sociedad es, ay, ¿por qué no te haces esta terapia para que camines bien? Y yo, por ejemplo, durante mucho tiempo llevé, 13 años terapia sin parar, y de pronto le dije a mi mamá, ya basta, porque mi cuerpo está cansado. Y entonces digamos que mi reacción de la adolescencia fue esa, de no quiero hacer terapia porque no quiero estar normal, porque quiero que me quieran como soy. Y, claro, me di cuenta que obviamente los doctores te dicen, si te haces esta operación vas a caminar bien. Cuando eres niño, esa es como la ilusión que te meten, ¿no? Claro. Y ya cuando vas creciendo te das cuenta de que probablemente sí camines mejor, pero no al 100, y entonces no vas a compartir esa experiencia de normalidad, pero la sociedad te lo está exigiendo, de te tienes que ver así a cuadro, no tienes que tener los ojos chuecos, o te tienes que parar o sentar de cierta forma porque si no se ve mal. Y entonces cuando yo de pronto hago televisión las primeras veces, me pasó mucho que le decía a mi mamá, es que no sé si vaya a dar la talla, y mi mamá me dijo, tú tienes un discurso potente y ese discurso es el que tiene que predominar, y lo que tú digas le va a importar a la gente porque es algo
como bien dices, comunitario, que se comparte, que no se dice. Y en este caso, como tú decías, estos chistes que a lo mejor tú tuviste que hablar con los guionistas, de pronto es un poco como de cómo representas la discapacidad dignamente, porque ya te lo decía yo, y a ver si no me matan los guionistas de Ojitos de Huevo, que como que les hacía falta todavía un poquito más de centrarse en cosas, por ejemplo, como el desempleo, o cuando consiguen un empleo, ¿qué sucede? Como esos temas duros, inclusive la sexualidad, pero entendida en lo cotidiano, no cosas esporádicas. Y ya te lo decía yo pero ¿a poco todo se resuelve con una herencia? Ajá, exacto. Y es que, vamos, no podemos cambiar todo un sistema de pensamiento que además la misma gente sostiene. O sea, un ejemplo muy claro de esto es el personaje de Charlie es gay. Y la gente reaccionó ¿cómo que además de chueco es gay? Pues Dios no castiga 2 veces. Y es como, carnal, perdón por romperte tu burbuja, pero allá afuera hay gente disca que además pertenece a la comunidad LGBT, que tu reducida mentecita no lo entienda, no quiere decir que no exista. Entonces, así como eso, hay muchas cosas que a mí me gustaría hablar, como esta invisibilización doble que vivimos las personas con discapacidad, porque hasta que no nos parezcamos funcionalmente al hegemónico, no se nos toma en igualdad de condiciones, la gente no lo cuestiona, la gente no lo dice, la gente lo da por sentado. Y esa invisibilización se da en todas las áreas, no solamente en la laboral, simplemente en algún momento, en alguna entrevista, yo creo que en la TED Talk decía que con mi actual pareja, muy al principio, cuando yo empecé a salir con ella, me esforzaba voluntariamente por tratar de caminar lo más derecho que pudiera y lo más fluido que pudiera. Y una vez cuando lo hablé con ella me dijo, ¿sabes qué? Nunca me di cuenta. Literalmente su respuesta fue, nunca me di cuenta. Yo pensé inmediatamente, qué pendejo. O sea, porque justo como dices, desde niños nos meten esta idea de te tienes que, o sea, tu sueño, tu aspiración final, tu realización como ser humano va de parecerte al hegemónico, de moverte como el hegemónico, de ver, de dar ese cuadro. Y entonces tus sueños, tus aspiraciones, tus necesidades, tus creencias, todo lo que nos nutre queda en un segundo plano hasta que no nos parezcamos funcionalmente al hegemónico. Y creo que eso le falta mucho por reflexionar a mucha gente, no solo a los guionistas de la serie, a mucha gente. Te puedo hablar de los guionistas, de los directores, de los productores, de los gaffers, de los camarógrafos. De repente se les olvida que estamos ahí. Y creo que la serie es un gran parteaguas, porque a lo mejor no a toda la comunidad audiovisual que existe en México, pero sí al menos a personas importantes, sí les estamos metiendo la duda de, güey, ¿qué tanto es nuestra culpa que no haya más gente disca aquí? Porque al menos desde que yo estoy ahí y que está esta serie, sí pedimos, bueno, yo pedí específicamente que hubiera gente disca en el staff. O sea, ustedes se las investigan, a mí no me importa quién contrate, pero tiene que haber gente disca en el staff. Y se la tienen que ingeniar. Y cuando vieron que lo consiguieron y que además trabajan chido y que hacen las cosas bien, sí metimos esta duda en decir, ¿qué tanto es nuestra culpa, güey? Porque gente disca hay y saben hacer la chamba. ¿Qué tanto es nuestra culpa que no estén aquí? Y creo que este tipo de preguntas no se las hace la gente. La gente asume que no vamos a poder hacerlo. La gente asume que nuestras historias no son interesantes. La gente asume que las historias que se pueden contar tienen que ver forzosamente con nuestras condiciones y no como personajes que forman parte de una comunidad que somos. O sea, es algo increíble que hasta el día de hoy haya personas que tienen opiniones del tipo, es que tú quieres ocultar tu parálisis cerebral con un dedo, y es como, no,
Yo solo te estoy hablando de que la parálisis cerebral forma parte del mundo y que mi parte ya la hice. Ya llevé 17 años terapia. Ya fui con médicos 17 años de mi vida. No voy a caminar mejor. Ya mi parte ya está hecha. ¿A qué hora haces tú la tuya? Entonces creo que la serie pone muy de manifiesto eso y que de alguna manera estaba muy olvidado en el primer borrador del guión. Y de estas pláticas que tuvimos con el equipo de guionistas salió la escena de cruzar la calle en la serie, que para la gente hegemónica puede ser algo muy cotidiano, pero imagínate a alguien con bastones guiando a un ciego tratar de cruzar una calle, y no fue hasta que lo vieron que mucha gente dijo, madres, no lo había pensado. Entonces, hijo, ha sido bien interesante y bien complicado a la vez. Perdóname que te interrumpa, y antes de entrar al tema del capacitismo, porque ese yo creo que también es un eje que tenemos que platicar, tenemos que ir a una breve pausa. Yo soy Natalia Correa, estás en Accesible, regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Natalia y ya estamos de regreso. Estamos platicando con el actor, comediante, psicólogo y todólogo, me atrevo a decir, Quique Vázquez, porque a todo le hace, y ahorita vamos a saber un poco más. El programa se nos ha ido como agua, pero como debe ser, porque estamos compartiendo su experiencia de tener parálisis cerebral y llegar a este mundo del cine y entender cómo la sociedad se configura para personas como nosotros. En este caso yo te quiero hacer una pregunta, Quique. ¿Qué podemos hacer para que la sociedad deje de ser capacitista? Ya que yo siempre llamo a que tengamos un grado de empatía, pero que después de la empatía siempre tenemos que ir hacia la acción, porque si nos quedamos en el grado de empatía, no funciona para nosotros. Claro. Entonces de pronto sucede que la sociedad cree que está haciendo obras de caridad, o no sé, a veces yo me quedo muy frustrada y así como congelada, porque digo, ¿cómo les explico lo que yo estoy sintiendo sin que me llamen exagerada cuando les digo, no debería de estar trabajando 8 horas, o no debería de estar sentada, o deberías de estar haciendo otras cosas? No es porque quiera ser más que los demás, sino porque mi condición implica que a lo mejor estar 8 horas sentada me va a doler la espalda, las piernas, y después estando yo en mi casa, en lugar de descansar voy a sufrir. Es un poco eso, como rendir esas horas de productividad que te marca la sociedad para tomarte en cuenta, pero pensando como que no te va a pasar nada, no te va a doler nada, y eso es totalmente una falacia. ¿Cómo podemos hacer que la sociedad deje de ser tan capacitista? Uy, es que hay una fórmula interesante que he estado leyendo mucho, que es cómo o por qué no funciona esto en el ámbito educativo, pero creo que lo podemos ampliar. En el ámbito educativo, ¿por qué no ha funcionado ninguna propuesta que aspira a ser incluyente, ¿no? Escuelas inclusivas o enseñanza incluyente o lo que sea? Y la razón por la que no funciona es porque epistemológicamente se piensa que el modelo que se tiene es el correcto y que hay que hacer entrar a las personas a ese modelo que es correcto. Creo que ahí está el error. Tenemos que partir de la idea de que lo que yo sé está mal, es incorrecto, ¿no? O sea, ¿y por qué es incorrecto? Porque está excluyendo gente, porque está dejando afuera a gente. Entonces la pregunta no es cómo le hago para incluir a gente, la pregunta es ¿qué de lo que estoy haciendo o de lo que está pasando está excluyendo a más personas? Esa es la pregunta que se tiene que resolver, y creo que es un primer paso para cuestionarse el capacitismo. Y otra que creo que es muy importante es dejar de pensar que el tema de la discapacidad se refiere exclusivamente al cuerpo. No es cierto. Si lo logramos entender en la comunidad LGBT,
que el cuerpo es solo una variable de un chorro de cosas que suceden a la vez, pues también le pasa a la gente disca. Y un ejemplo muy sencillo es, tú y yo tenemos parálisis cerebral, vivimos con parálisis cerebral, pero nos afecta totalmente diferente a ti y a mí, a pesar de que técnicamente es la misma condición. Si la discapacidad funcionara como la sociedad lo piensa, que es del cuerpo, no tendríamos que tener vidas tan distintas, ¿no? No tendríamos que tener barreras tan distintas. Eso quiere decir que la gente está aferrada en entender la discapacidad desde el cuerpo. Y entonces, para mí la empatía es la excusa más eficiente para no hacer nada al respecto. Para mí la empatía en cualquier aspecto solo es una excusa, para lo que sea. Porque en realidad yo no puedo ser empático con la realidad de nadie. Porque yo no soy tú, yo no sé a qué te enfrentas, yo no sé qué conoces. Y jugar a que puedo hacerlo es creer que tengo capacidades que no tengo, que es como vivir tu vida. Eso es imposible. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar el tema de la discapacidad desde la cosa social, asumir que estoy en un error y que ese error no es mi culpa además, porque uno vino al mundo con estas ideas ya instaladas. O sea, no es que yo... bueno, hay gente que sí las propaga activamente, pero yo no llegué al mundo y yo instauré esas ideas ya estaban ahí, y si yo vine a este mundo con esas ideas que ya estaban, quiere decir que así como las aprendí puedo desaprenderlas, y así como puedo desaprenderlas puedo aprender otras nuevas. Entonces la gente tiene que empezar a actualizarse y a pensar el tema de la discapacidad desde un tema comunitario, desde un tema social, porque la gente cae en esta excusa ridícula de es que verlo así es tapar tu condición con un dedo. Yo, no, pero piensen que las personas con discapacidad no estamos cruzadas de manos. Estamos yendo a hospitales, estamos haciendo nuestra parte. Los que no hacen la suya son ustedes, y no la hacen porque no piensan el tema de la discapacidad desde una perspectiva social, porque eso al final, pensarlo de manera social, creo que ayudaría a corregir muchos de los problemas que socialmente se tienen, no solamente para las personas con discapacidad, para toda la comunidad. Y por ejemplo, esta pregunta se las hago generalmente a todos. ¿Qué podemos hacer nosotros para que las mismas personas con discapacidad puedan cambiar su manera de pensar? Porque yo creo que gran parte del problema está ahí, ¿no? Cuando yo he hablado con personas con discapacidad, como que traen justo estos discursos de pobrecito, soy pobrecito, o tú me tienes que ayudar, o tú tienes que hacer ciertas cosas. Y con esto vamos a que luego por eso nos infantilizan, por eso dicen que no tenemos sexo, por eso nos dicen que hasta no podemos controlar nuestras emociones, porque dentro de las mismas personas con discapacidad hay prejuicios. Sí. Hay gente que puede ser no el angelito que le pintan, y puede ser, pues ahora sí que tener un carácter difícil, por no decir otra palabra. O inclusive puede haber personas con discapacidad que abusen de esos prejuicios para ellos abusar o para ellos violentar a otras personas. Exacto. Que también puede pasar. Entonces, creo que una de las maneras que podemos revertir esos prejuicios es, en lugar de jugar a esta onda de la falsa empatía y de no por inspiracional, empezar a pensar en apoyos. Un apoyo, para la gente que no sepa, es una forma de facilitar una tarea o el acceso a una cosa o a un edificio, pero que tiene un propósito específico en un tiempo determinado para una actividad específica, y que la decisión siempre la tenga la persona con discapacidad. La manera de acercarte es esa, es cómo te apoyo. Si te dicen que no, pues no, y ya. Y creo que al empezar a relacionarte así con la discapacidad, le das a la persona con discapacidad algo que se llama agencia personal. La persona con discapacidad decide qué quiere y qué no, qué necesita y qué no. Y entonces a partir de ahí se rompe este mito de yo no puedo decidir cosas, yo no puedo hacer cosas. Es más bien, si yo soy capaz de pedir el apoyo de la forma en la que lo necesito, quiere decir que yo puedo pedir más cosas.
y quiere decir que no todo se me fue dado, y quiere decir que tal vez el origen de mis problemas no tiene que ver con mi condición, sino que tiene que ver con qué tanto acceso tengo a esos apoyos que se supone que debería tener y no tengo. Entonces, creo que empezar a pensar en apoyos específicos de esta manera puede ser un buen primer paso. Fíjate que ahora que hablas de apoyos, también he detectado que el transporte es un tema vital. ¿Por qué? Porque evidentemente al no tener movilidad, el hecho de tener un transporte digno, eficiente, que sea también para las personas con discapacidad, porque tenemos que hablar también de que hablamos de personas con discapacidad en los entornos, dígase, de precariedad, ¿no? Hay personas con discapacidad que, como bien dices tú, pueden ser gays, pero también pueden tener un entorno muy precario. Sí. Y entonces eso ya es una triple. Y de pronto es como de, a ver, cómo los medios de comunicación están retratando la discapacidad. Y creo que la bronca es que todo mundo entiende la discapacidad desde el cuerpo de la persona, pero no entienden que si hacemos ajustes que técnicamente se llama diseño universal, o sea, pensar con un espacio o un transporte o lo que sea para que cualquiera pueda usarlo, no solo va a beneficiar a las personas con discapacidad, va a beneficiar a todas las personas específicamente. Porque todos vamos a envejecer. Exactamente, o sea, todo, o sea, si empezamos a pensar en diseños universales, ya no vamos a tener que pensar de, ¿y ahora para estos qué hacemos? ¿Y ahora para otros qué hacemos? No, de entrada ya lo pensaste en todos. Entonces, justo creo que el problema de nuevo es enfocar el tema de la discapacidad solo al cuerpo de las personas, y hay otras medidas asistenciales, por ejemplo, esto de regalar, por ejemplo, dinero a las personas con discapacidad, que es claro que hay personas que viven en estados de precariedad tan grandes que eso resulta en una ayuda y en un apoyo útil, pero también pienso que este tipo de medidas, sin una contraposición como para darle trabajo o dar educación o algo así, también suenan como un soborno a, con este dinero ya no hago nada por hacer diseños universales y por apoyar a personas con discapacidad para que tengan estudios, porque si tienen estudios pueden acceder a trabajos más dignos, y etcétera, etcétera, etcétera. No, y además también teniendo diseños universales podemos acceder a este derecho por la cultura, porque de pronto también eso sucede con las personas con discapacidad. No sé si a ti te pase, como que nada más se piensa que tengan para ir a su terapia, transporte para ir a su terapia, que estén en sus casas y se acabó. Ahí se acaba la vida de una persona con discapacidad, cuando dices, a ver, ¿que las personas con discapacidad no tienen derecho a ir al cine? ¿Que las personas con discapacidad no tienen derecho a ir a las exposiciones? Y ahí te vas dando cuenta que pues están siendo muy sectarios, sí, la población y el mismo gobierno. Sí. Eso hay que decirlo, que el gobierno que sea, del color que sea, yo creo que ha sabido utilizarlos en las campañas. Eso también es otra cosa, porque es una narrativa de te vamos a dar trabajo, pero yo decía, a ver, con este clima de violencia, ¿cómo le vas a ofrecer trabajo a una persona con discapacidad si no garantiza su seguridad? Y todo el mundo me decía, pero es que no garantizan la seguridad de nadie. Pero yo decía, si una persona con discapacidad tiene que salir de noche de trabajar y no puede correr, pues obviamente lo van a asaltar. Claro. Y lo van a asaltar porque tiene dinero. Claro. Y es que, o sea, justo cuando te escuchaba pensaba en, perdón que haga tantos símiles con otros movimientos, pero es que siento que es más notorio, ¿no? Hay muchas activistas feministas que hablan del impuesto rosa, ¿no? De todas las cosas para mujeres por las que se paga más indirectamente, ¿no? Pues las personas con discapacidad tenemos que pagar más por formar parte de derechos básicos. O sea, yo pienso en una persona usuaria de silla de ruedas que quiere ir al parque o que quiere ir al cine, ¿no? Tiene que encontrar un transporte que, para empezar, lo sube en silla. Generalmente no se puede. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pedir un taxi él o ella, ¿no? Entonces lo pide, pero los taxis te cobran más, porque tienen que cargar tu silla y tienen que cargarte a ti. Entonces, por ser un servicio personalizado, tiene que pagar más.
cuando las personas con discapacidad somos o las que no tenemos trabajo o las que nos pagan menos porque estamos por cupos de acción afirmativa, de repente les llaman, ¿no? Entonces, le estás exigiendo a una persona con discapacidad que pague más con un sueldo que no tiene para acceder a un derecho básico. Es totalmente injusto. Las personas con discapacidad tenemos que pagar por incluirnos, cuando es algo que tendría que estar garantizado. O simplemente tengo unos amigos muy activistas que se llaman I Will Love You, que hacen reportajes de accesibilidad porque Tania es usuaria de silla de ruedas. Y en los aviones tienes que pagar extra porque alguien te lleve a la sala de espera y que alguien te suba a la sala de espera. Y tienes que pagar extra un asiento de los premium porque solo ahí cabe tu silla. O si no, te obligan a dejar tu silla en el equipaje y tienes que pagar como si fuera una maleta extra para que lleven tu silla, que no te garantizan que no te la rompan o que no la maltraten, y que además si la rompan o la maltraten, como el avión o como la aerolínea no se va a hacer cargo de eso, tú como persona con discapacidad tienes que cubrir el gasto de que te rompieron la silla. Entonces al final, si hacemos cálculo de todo lo que una persona con discapacidad tiene que pagar extra para acceder al derecho básico de viajar en un avión, al final terminas pagando por algo que cualquier persona, o sea, cuando tú compras un boleto de avión te lo preguntan así de, ¿quieres boleta extra? Y puedes decidir que no, pero para las personas con discapacidad no es opción decir que no, te obligan a pagarlo. Entonces, de nuevo, pensar que el tema de la discapacidad se restringe al cuerpo es dejar de ver todas estas cosas que suceden diario y que hacen que las personas con discapacidad no formemos parte activamente de una comunidad de la que sí formamos parte. No, y además bien lo dices, ¿no? Como que esto va restringiendo los campos de acción y evidentemente esto también a mí me brinca mucho en la inseguridad porque es, pues, el deseo de una persona con discapacidad es por lo menos tener cierta independencia. Claro. Y dices, bueno, a ver, tengo las barreras de donde esté yo viviendo porque no está pensado para una persona con discapacidad. Uh-huh. Después tengo la barrera de que probablemente me las tenga que idear para sacar la basura, algo que lo puede hacer cualquier persona. Luego tengo la otra barrera de que probablemente si llego en la noche me puedan asaltar porque hay una incidencia en la violencia y eso hay que decirlo. Y después también, o sea, yo me tengo que venir en taxi de mi trabajo, de mi casa a mi trabajo y viceversa. Entonces, si, como bien dices, es un costo alto por ser independiente, por trabajar. ¿Y cómo le implicas a la persona? Yo he tratado de decir, sean independientes en medida de sus posibilidades, pero claro, eso yo creo que es súper frustrante porque dicen, yo quiero tener una casa, y a lo mejor hay gente que lo puede hacer, pero por cuestión monetaria no le alcanza. Sí, entonces, claro, tiene que vivir con su familia y eso trae otras implicaciones en las relaciones personales, porque evidentemente si vive con su mamá, pues no va a llevar a su pareja o va a ser una cosa muy extraña. Y no va a poder desenvolverse activamente pues en un noviazgo o lo que sea, uh-huh, de manera sana, ¿no? Y entonces eso también empieza a limitar otras áreas. Claro, entonces, y todo tiene el origen de no pensar la discapacidad como un tema comunitario, como un tema social. Si no hacemos ese brinco, pues la discapacidad se va a quedar en el mismo orden que ha sido el de la asistencia, el de la lástima y todo esto que por años, y que no es algo que solo yo diga, por años ha sido demostrado que no funciona así. La ONU ya ha hecho observaciones incontables al respecto a diferentes gobiernos en México de que no lo están haciendo bien y siguen sin querer hacerlo bien. Entonces, creo que esto invita a que la gente empiece a hacerse preguntas al respecto y que piense de manera distinta la discapacidad, porque a mí un discurso que me tiene ya podrido es ignorancia. No es cierto. Tienes toda la información
al alcance de tu mano. Tú puedes ver la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el momento que quieras, en el lugar que quieras. Lo puedes leer. No es ignorancia, es completa desinterés. Y además es importante lo que dices porque también le puedes preguntar a la persona con discapacidad. Yo creo que cuando alguien me dice que qué término utilizo o cómo me refiero a él sin que se ofenda, le digo, pues primero, Quique. Ajá, después dile, a ver, ¿cómo te gustaría que abordemos la discapacidad? ¿Qué temas te gustaría ahondar? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes una necesidad de hablar más sobre los derechos de las personas con discapacidad. Yo tengo una necesidad de hablar de un transporte digno y que me permita de andar de aquí para allá. Entonces, al momento de hacer esa diferenciación, de preguntarte a ti en la calle, porque a mí me ha pasado que los niños me preguntan, ¿qué te pasó? Ajá. Y los papás le dicen, te explico después. Y entonces yo me quedo así como de, no, nací de 7 meses. Y ya los niños entienden más que los papás, que tiene que ser algo normal. O sea, claro. Porque como bien dices, hay una curiosidad genuina. Y entonces no tenemos que taparla, no tenemos que esconderla y decir, nosotros somos así y ya. Pero parece que como la educación es, tienes que ser políticamente correcto y a veces eso no funciona. Sí. Ha habido gente que sí se clava mucho en los términos de dime persona con discapacidad o dime persona con diversidad funcional o dime persona con usuaria de silla de ruedas. Entonces, más bien es preguntarle a la persona, a ver, ¿cómo quieres que te diga? Porque tú te sientas cómodo, porque yo digo que el lenguaje funciona de esa manera. Te ayuda a identificar, a sentirte parte de algo y a fortalecer. Y si nosotros decimos, aquí estamos con Quique Vázquez, una persona con capacidades diferentes, que es un héroe, un referente de lucha, pues como que vamos a estar haciendo mal nuestro trabajo como medios de comunicación, porque no le estamos preguntando a Quique. Claro. Y yo creo que eso tiene que pasar por todo el mundo. Y esa experiencia individual es lo que va a hacer la inclusión. Claro. Y la acción. Claro, porque le das la voz directamente a la persona. Y por ejemplo, cuando hay problemas de lenguaje, me ha pasado que la gente se asusta mucho porque dice, no me van a entender. Y yo les he dicho, calma, tú habla despacio, vamos a hacer que te entiendan. Porque si tú no lo puedes decir con claridad, yo te voy a escuchar con mucho tiento, con mucha calma, y digamos que se lo voy a traducir a todo el mundo con mi voz, que sí van a entender, y entonces no va a quedar excusa de, ay, no le entiendo porque habla mal. De hecho, hay un documental, no sé si lo han visto, si no lo han visto, véanlo, se llama Crip Camp, está en Netflix, y hay una escena, es hermosa y desgarradora al mismo tiempo, porque es un campamento de personas con discapacidad y de repente tienen una reunión, están platicando todas ahí de sus experiencias y de repente hay una persona con parálisis cerebral que afectó todas las áreas de su cuerpo, entonces no puede vocalizar bien y trata de explicar así, con su voz explica, pero pues uno con oídos hegemónicos escucha balbuceos, pues. Pero hay otra persona con parálisis cerebral al lado de ella y dice, no, yo hablaba así y pues obviamente me rehabilité, ahora hablo un poco mejor, pero yo te entiendo. Y entonces te deja que termine los balbuceos y él le pregunta, ¿estás diciendo bla, 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 bla? Y esa persona dice, sí. Dice, ah, ok. Y cuando lo dice, todo el mundo se queda así, porque esta persona estaba tratando de hablar de cómo cuando naces con una discapacidad que te restringe la movilidad o con cualquier tipo de discapacidad, pierdes el derecho a la intimidad. No solamente el derecho a la intimidad de tener una relación de pareja o de ejercer tu sexualidad, de tener un momento para ti. Pierdes el derecho a la intimidad y que como el hecho de no poder verbalizarlo también te quita de alguna manera la posibilidad de exigirlo. Y cuando todo el mundo lo escucha dices, ¿cuántas veces yo he violentado ese derecho a la intimidad de una persona con discapacidad solo porque yo quiero satisfacer mi curiosidad también? O sea,
es un tema amplísimo y que de nuevo tiene el origen de pensar de que el tema de la discapacidad es de origen médico cuando no es cierto. Es una cuestión comunitaria, social, educativa, actitudinal, es todo un fenómeno. Y ya para terminar, porque ya se nos fue el programa, No. ¿tú puedes creerlo? Tendremos que hacer segunda parte, no lo sé, amigos, pero yo creo que sí, porque tenemos también otra sorpresita con Quique que después se las contaremos, pero como sé que te gusta mucho el cine, al igual que yo, porque tienes un programa donde analizas películas y he visto que analizas películas que tienen que ver con la discapacidad. Sí. ¿Cuál es tu película favorita? Es que películas discas hay muchas que me gustan. Me gusta mucho una que se llama Margarita con Popote. La primera vez que la vi fue como... me explotó la cabeza porque creo que refleja con mucho cinismo esto de lo que estamos platicando. O sea, lo que me gusta es el cinismo así vil. Y otra que me gusta mucho, que es un poco más inspiracional, que eso no me encanta, pero sí me gusta la manera en la que lo retratan, se llama 6 sesiones de sexo. Ah, sí, la vi. Me gusta mucho, porque el personaje es una persona con discapacidad que no se puede mover y que cada día tiene que llevar una terapia de rehabilitación pulmonar para vivir un día. Y él dice, creo que tengo 25 años y no sé qué es el sexo. O sea, me han hablado de eso, lo he leído, he visto revistas, pero yo no lo he experimentado. Entonces, esa película me gusta porque además de ser muy cínica, sí pone planteamientos como una mamá llevando a su hijo a un burdel y que las que trabajan en el burdel dicen, no quiero, o sea, se va a romper, lo voy a matar o qué va a pasar con esta persona. Me gustan mucho, o sea, Margarita con Popote porque sí invita mucho a ver la discapacidad desde esta onda social y de esta onda guerrillera además. O sea, porque Margarita utiliza su vida como un manifiesto anticapacitista, ¿no? Por eso la película se llama Margarita con Popote, porque dicen que las margaritas no se deben de tomar con popote, pero eso es porque nunca les tocó que una persona con parálisis cerebral severa se le antojara una margarita y se la va a tomar con popote, aunque no se tome así. Y además le va a pegar más. Y además le va a pegar bien padre, ¿no? Y en 6 sesiones de sexo habla de cómo el hegemónico impone la manera de entender el mundo y impone la manera de entender la sexualidad. Y cuando llega este chavo que lo que dice es que él no puede tener sexo si no conoce a la persona y la terapeuta dice, pues es que eso no está en las reglas, habla de cómo, bueno, a mí me invitó a reflexionar de cómo la mirada hegemónica se ha impuesto para entender la discapacidad y todo lo que rodea del cómo debiera hacerse el mundo. Entonces creo que esas son dos, independientemente de que mi pie izquierdo fue mi película, ¿no? Porque fue la primera vez que vi a una persona con parálisis cerebral en pantalla, que en realidad no es una persona con parálisis cerebral, es Daniel Day-Lewis siendo el genial actor que es, pero la manera de representar la parálisis cerebral se me hizo tan fidedigna que yo pensé que la tenía, entonces yo podría decir que esas 3. Pues bueno, ya se nos acabó el programa. ¡No! Se me fue como agua. Te dije. Pero bueno, ya se nos acabó el programa. Yo soy Natalia Correa. Están en su programa Accesible. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Los dejo con una cápsula de cine accesible. Bye. Bye. Cine al Instante, Disca, con Natalia Correa. Hola, ¿qué tal amigos de Cine al Instante Disca? Soy Natalia Correa y el día de hoy vamos a hablar de la serie Ojitos de Huevo, temporada 1 y 2. Sin duda esta serie fue una gran sorpresa para muchos, ya que se trataba de las aventuras de 2 amigos, Alexis y Charlie, que se mudan a la gran ciudad. La ceguera que tiene Alexis y la parálisis cerebral que tiene Charlie son 2 universos distintos que se complementan, se cuestionan e incluso no están de acuerdo en muchas cosas. Justo ahí radica el poder de esta historia, ya que comienza por plantear escenarios a los que nos hemos enfrentado las personas con discapacidad. Si bien es cierto
de una manera no tan profunda, pero abre la posibilidad de comenzar a hablar de estos temas que por años han sido ignorados en el cine y en la televisión. Es interesante el tono que se utiliza, ya que el sentido del humor es parte fundamental para ir conociendo el mundo de la denominada diversidad funcional. En esta segunda temporada se corrigieron algunos errores de la primera, en cuanto a la profundidad con la que se tocaban ciertos temas. Dejó de ser algo curioso para una gran plataforma de contenido y se convirtió en un espejo de muchos discas. Situaciones como el político que busca limpiar su imagen con la discapacidad, la explotación de la misma para vender cosas, la duda genuina de Charlie y ese monólogo sobre ser un bagre en un mundo de tiburones son prueba de ello. La familia de Alexis, tanto la familia elegida de Charlie, son un elemento para retratar miedos, inseguridades, así también como un lugar para festejar las victorias. Toda familia tiene su grado de disfuncionalidad y desde luego no debe buscarse la perfección. Es quizá uno de los puntos más débiles de toda la serie, que no se llega a tener un desarrollo de todos los personajes ni cómo interactúan de manera real con la discapacidad tanto de Alexis como de Charlie. La mayoría de las veces se centran en situaciones meramente anecdóticas. Charlie es el personaje encarnado por el comediante y activista Quique Vázquez. Tiene un mayor desarrollo, una voz más crítica y un discurso potente que sobrepasa a la serie. Todavía hay un largo camino por recorrer para poder decir que a las personas con discapacidad nos representan de manera digna en la televisión o en las plataformas. Sin embargo, Ojitos de Huevo es un primer acercamiento exitoso que esperemos se siga fortaleciendo para que otras problemáticas puedan surgir y ser puestas sobre la mesa, y así evitar caer en clichés o chistes fáciles. Esto fue Cine al Instante Disca. Yo soy Natalia Correa. Hasta la próxima.